el peronismo hoy parece, o por lo menos todo el peronismo que se ha venido manifestando hasta ahora, está ordenado en que no va a haber tranquilidad en el peronismo hasta que Cristina pueda volver a su casa, al domicilio y después de San José 1111. Muy bien, Totó, te estamos esperando con mucha ansiedad. ¿Cómo también. andan? Más o menos, la verdad. Sí, como corresponde. Fue una semana. Hoy igual como andamos, que es mucho decir. recobramos un poco el entusiasmo a partir de nuestra propuesta inicial, que tuvo muchísima adhesión, de la conformación de comandos Sí. por la liberación de Cristina. Sí, el término ayer se usó en la reunión del PJ, lo mencionó algo, Sí. una especie de comando táctico, habló Grabois. Dejó mucho lo de la reunión de ayer del PJ, vamos a hablar en un ratito, pero hay dos datos que son de ahora. Uno tiene que ver, Jorge Gorini, que es el titular del tribunal, tenía hacía mucho tiempo una licencia, hasta el día que empezaba a correr a partir del día martes próximo. Ajá. Es decir, si se la tomaba, tenía un viaje familiar, según la información que circulaba. Cuando decimos licencia, decimos vacaciones. Vacaciones. Había pedido licencia para un viaje de carácter personal. Podía entrar en licencia del martes, hoy corrigió, cambió la licencia, por lo tanto, el día miércoles, cuando Cristina vaya a Comodoro Pi, va a estar Gorini. ¿Quién? ¿Por qué es importante lo de Gorini? O digamos, ¿por qué es relevante? Un cambio sobre la hora hubiese generado muchísima suspicacia. ¿Qué te parece? Naturalmente. Porque además le caía a Jiménez Uriburu. Claro, pero además porque Gorini es el que viene dando las señales de mayor racionalidad. Respecto a cómo domiciliaria, por ejemplo. Respecto a cómo tiene que ser todo el procedimiento. Es el que viene recogiendo además toda la información que circula sobre ese trámite. Por ejemplo, es el que recibe a través del Ministerio de Seguridad la indicación de los jefes de las fuerzas federales de que ninguno tiene un espacio que consideren oportuno para un alojamiento, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, es el que tiene toda la información de línea directa, juntando toda la información, creo yo, para tomar la decisión de fondo. El corrimiento de Gorini con estos gestos, que parece ser, fue el que confirmó, por ejemplo, de manera reiterada el tema de respetar los 5 días, a pesar de que Luciani 2 veces pidió que sea inmediata. Sacado el tipo, ¿no? Hubiese sido un factor más en este mundo de incertidumbre. De todos modos, y como me parece el contexto que rodeó la resolución de la Corte, también esto no significa nada. Digamos, no es que si Gorini tiene gestos de sensatez y de comprensión del proceso, eso no significa absolutamente que el día miércoles no pueda pasar cualquier cosa. Ajá. Ahí hay un trámite que es, Cristina tiene que ir a Comodoro Pi, en un momento pasa a estar bajo custodia de la Policía Federal, porque empieza a ser de alguna manera formalmente detenida, y ahí va a estar la resolución de Gorini diciéndole se va a su casa o se va a hacer el caminito en otros edificios públicos para completar cierto trámite. El médico legista, las fotografías si las hubieses, todo ese proceso. Entonces, ahí hay un tiempo. Hay como una nube de tiempo donde no se sabe bien qué va a pasar, porque ya de alguna manera se pierde el control de la situación. Por eso digo... Por eso Teresa García nos mandaba un poco a que la movilización fuera muy grande de alguna manera para garantizar que no hubiera este tipo de vejaciones. Lo que está el peronismo hoy parece, o por lo menos todo el peronismo que se ha venido manifestando hasta ahora, está ordenado en que no va a haber tranquilidad en el peronismo hasta que Cristina pueda volver a su casa, al domicilio y después de San José 1111. Comúnmente lo que te iba a decir, lo que viene después de las fotos es apenas ingresa abajo, porque entra por la alcaldía. Sí. Apenas ingresa por la alcaldía, ahí se le realiza la foto y el pianito. Sí, el pianito me dicen que no hay, que es digital. Digamos, no hay manos manchadas como había en su momento, que era medio simbólica la mano manchada, era como. No, porque aparte vos tenías todos los calabozos con las rayas. Claro, de los dedos, exactamente. Entonces, el dato es este. Hay cierto clima en el peronismo de que va a volver a la casa.
hay una demanda, hay un planteo de decir hay que estar en Comodoro Pi intensamente con una gran movilización para, si hubiese alguna duda, garantizar que eso va a ocurrir, pero hay como una duda en ese tiempo, en ese periodo, para ver efectivamente qué va a ocurrir. Es el gran interrogante, y por eso vuelvo a la idea de que la obsesión o la prioridad ahora es que el día miércoles Cristina se notifique y vuelva al domicilio de San José 1111. Se va a completar de acá hasta el martes una serie de rituales más políticos. Hay una reunión el viernes con organizaciones sociales, el sábado con intendentes, para el martes está CGT y gobernadores, y da la impresión que va a haber un volumen importante, y están buscando que también haya otra gestualidad. Por ejemplo, tengo entendido que por lo menos tres gremios van a convocar a paro ese mismo día: bancarios, SMATA y WOM. Miércoles. El día miércoles, pero que después están gestionando con otros gremios que haya cese de actividades en especie de ese periodo, la tarde o el día ¿Se sabe miércoles. el horario del miércoles? Todavía no. No está definido todavía. En general Porque ella tiene que ir. Sí, pero en general eso se acuerda previamente. Y se establecen las condiciones del momento que va a ser, no es que caes en cualquier momento. De hecho, formalmente tiene tiempo hasta el jueves a las 10 de la mañana. Podría ser más bien de noche. Podría ser. Para que vaya más gente, digo. Sí, podría ser de tarde. Yo creo que después empiezan a jugar otras cuestiones que tienen que ver con el volumen de gente, con la desmovilización posterior y con una eventualidad que hoy nadie descarta, de que en un momento alguien salga y diga: quedó adentro. Y ahí se abre otro capítulo. Y ahí se abre otro capítulo que que dependerá de la cantidad de gente que esté en esa avenida como los no sé si va a depender de eso. La verdad no lo sé. No, la respuesta, digo, lo que pase. Claro, sí. No sé si la decisión. No sé si Gorini va a estar espiando por la ventana diciendo a ver cuánta gente hay. ¿Sí? No lo sé. eso. Claro. No me da la impresión. Me parece que todo se está dando para que haya una administración criteriosa. Y creo que tiene un montón de argumentos Gorini. Uno fundamental para mí, que es una expresidenta, pero no por la condición democrática y de representación política. Es que una expresidenta, como todos los expresidentes, son objetivos estratégicos de un país. Cristina estuvo 12 años más 4, tuvo 16 años en la cima del poder político argentino, con relaciones. Era la que, siendo vicepresidenta, recibió a la generala del Comando Sur, por ejemplo. Es un objetivo estratégico respecto a la información que tiene Cristina por el rol que ocupó. Y ahí hay un dato que por eso tiene históricamente y hasta el fin de sus días custodia oficial. No es un antojo, no es que la custodia está para que no la puteen en la calle o para que no le quieran pegar un tiro. Hay una custodia que tiene que ver específicamente con la condición institucional de la Argentina, porque fue una persona que tuvo mucha información. Pero la custodia no se la podrían poner en la celda? No, porque ya perdés el control de esa situación, y por eso me parece que es importante lo que dicen las fuerzas federales, que no tienen establecimientos en condiciones de alojar. Es un problema. ¿Las fuerzas ya dijeron eso? La información que está transmitiendo, por lo menos desde el ámbito judicial, es que las fuerzas federales le transmitieron a Bullrich, y Bullrich le transmitió a Gorini, que le dicen: no estamos en condiciones del miércoles alojar a una persona con todos los requerimientos que supone Cristina Fernández de Kirchner. Quizá en ese mismo requerimiento está diciendo: che, estamos en condiciones de meter a Cristina en cavia y que vengan 20.000 personas a querer sacarla. Digamos, ahí empieza a jugar. Estoy hablando de una hipótesis que espero que no ocurra, digo. Pero yo creo que en esa dimensión empiezan a circular esas interpretaciones. No es que el jefe de la Policía Federal le dice: no tengo el baño en condiciones. Está pensando en un escenario que en un escenario que cualquiera que lo mira objetivamente tiene que ponerlo como criterio. Insisto, porque yo, por ejemplo, me comí la curva con la Corte. Pensaste que no iba a fallaba el ocurrir, martes. claro, incluso hasta un rato unas horas previas.
Entonces también puede ser que todo toda la racionalidad de Gorini sea un intento de que bajen las defensas, ¿viste? Como dicen, no, está todo bien, tranquilo. Por eso yo creo que hoy Cristina anticipadamente, preventivamente y dándole volumen al miércoles sale a decir, yo voy a ir a Comodoro Pi, que es además su forma de decir, yo estoy a derecho, cada vez que tengo que hacer algo lo hago. Lo otro que estoy pidiendo, como dice, no es un privilegio. Y el otro dato que a mí me parece determinante, esto lo digo siempre, lo vengo diciendo desde hace 10 días, porque uno que le gusta el periodismo y lo hace con mucha pasión, lo peor que tenés es el margen de equivocarte como un pelotudo. ¿Estás haciendo una autocrítica? No, claro, digo que siempre me persigue. Si a veces vos misma me has dicho, che, vos buscás forma para decir cosas que sí. Yo tengo, a mí me espanta un poco el error, digamos, como me pasó en estos días con la información que tenía respecto a la Corte, que inducía otra cosa. Ahora, lo que yo vengo recogiendo hace 10 días es la idea de que el gobierno no quiere quilombo. Ajá. ¿Sí? Que el gobierno no quería el fallo de la Corte y que el gobierno no quiere que ahora haya quilombo con Cristina, porque es un tema que le explota al gobierno en un punto. Si vos tenés un quilombo en la calle, si tenés gente tratando de entrar a Cavia, el que va a tener que responder por eso no es ni siquiera Gorini. No. Son los jefes de la federal, son los jefes de la policía y es la autoridad de Burri y es la autoridad presidencial. Entonces, ¿en dónde va mi alerta cuando lo describo? Que no sé, en algún punto es lo que el gobierno tiene que decir, de que no quiere que haya quilombo. Ahora, eso me genera un interrogante mayor, que me da la impresión que el gobierno no tiene posibilidad de garantizarlo. No tiene posibilidad de garantizar. Hay una autonomía del Poder Judicial. Claro, me da la impresión que el gobierno no tiene posibilidad de garantizarlo, decir, che, esto tiene que hacerse bien, sin quilombo, que esté presa donde esté, hacer el trámite rápido, correcto, prolijo, pero tener en consecuencia, porque hay una dimensión adicional sobre las decisiones que tome. Y ayer en el PJ se habló mucho, en el PJ alguien usó las 3M. Sí. Hablando de las 3M, ¿Quién? M&M, que no son no es una tercera marca de confites, pero M&M, naturalmente, Mañeto, Milei, Macri, y suman a Milei. El tema es si efectivamente el gobierno tiene poder de intervención para decir, el hecho consumado ya está, resolvamos el camino corto y evitemos que esto siga escalando y cerremos el capítulo, dicho de alguna manera, el día miércoles con Cristina otra vez en la casa. En San José 1111. Y es una pregunta que a mí nadie con certeza me sabe dar. En el propio gobierno me dicen, la decisión es esta, que no haya quilombo. Y la otra pregunta es, ¿hay margen para que Bullrich se desmarque y se mande una de Cowboys y haga todo un show? Una de las suyas. Bueno, Una de las suyas. parece estar muy alineada y me decían, Bullrich no va a hacer nada Que no la dejen hacer. que no le marquen los parámetros donde se debe mover. Después empiezan a jugar otros elementos, porque si esta misma tesis que yo emito la vinculo con que el gobierno no quería que la Corte falle como falla, y la Corte lo hizo, entonces también me puedo preguntar, bueno, por ahí el gobierno quiere algo y no tiene capacidad política de garantizar que eso sea así. Es como el gran interrogante, y me parece que es la misma duda que tiene el dispositivo del peronismo diciendo, lo único que podemos hacer de acá hasta el miércoles es demostrar que estamos activos, haciendo distintas actividades, juntando músculo, y el miércoles estar ahí para terminar de dar esta señal de... Totó, el otro día vi una encuesta de Subanca, a vos que te gustan estas cosas. Sí. Impactante las diferencias etarias. Impactante la diferencia etaria, lo vengo diciendo yo, no que los pibes. Sí, no, se viene dando... medio cualquiera. Pero a mí me impactó mucho que en las otras, salvo en el segmento jóvenes, que era 70% creen que Cristina es culpable, en todos los otros segmentos, mucho más dividido. Sí. Pero casi un mitad y mitad.
Sí. Me impactó porque yo hubiese pensado que la creíamos inocente solo los cristinistas, solo los kirchneristas. Y se ve que es mucha más gente la que la cree inocente. Porque el núcleo duro kirchnerista es menor a esos porcentajes que le daban a Subán. Sí. Hay otras encuestas que son un poco más... amplían los márgenes. Sí. De todas maneras, el ratio es casi negativo. Que es más gente la que la cree culpable. Claro, no, sin claro. duda. Yo pensé también Pero que... yo pensé que daba en todos con 70. ¿Sí? No, bueno, no, yo no pensé que eso iba a ser así. Es más, me parece muchas veces que es como una definición bastante distante. Uno siempre pensaba que tenía que ver con núcleos muy duros, pero si vos pensás que hay un núcleo muy importante que es la antipolítica, si hay una persona en la Argentina que expresa la política, es Cristina Fernández de Kirchner. Y si hay un concepto que está atado en la Argentina, la antipolítica o la matriz de la antipolítica, más que los fracasos históricos, es la corrupción de la política, Sí. indistintamente de que sea o no. Sí, es un... Digo, si había una figura donde concentrar el mal humor de la antipolítica y la presunción o la sospecha o el clima de cuál es el problema de la política, que era la corrupción, estaba acá coronado en la figura cristiana y en la causa pero además, cristina. si vos prendés la tele y haces zapping un rato largo, No, está claro. si sos un sueco y venís a mirar tele argentina, ¿estás convencido que el Sí. 90% de la gente piensa que Cristina es culpable? No vi la ficha de Subán Córdoba. A mí me hubiese generado quizá un poco más de curiosidad. Hubiese pensado que había un universo más grande Que no sabe. que decía que no sabía o que no tenía posición tomada. Tipo un 10%, 12%, Bueno, por ahí. más en los pibes, porque también Claro. los pibes uno puede decir ¿Qué sé yo? que es una referencia más del último tiempo. Están hablando, ni siquiera atravesaron posiblemente, o eran muy chicos cuando atravesaron el segundo gobierno de Cristina. Entonces eso sí es todo efecto posterior. Aunque Maride y quizás lo de los pibes es una alerta para el gobierno. Es una alerta para el gobierno de que el gobierno tampoco pueda tener una actitud muy componedora con el destino de Cristina. Porque si tu principal núcleo de soporte, que son los pibes, piensan eso, está yendo contra la percepción de tus principales adherentes. Entonces también el gobierno en privado dice no queremos quilombo, vamos a hacer todo, que sea rápido, correcto y sin desmesura ni humillación, pero nadie sale a decir eso. Tenés incluso las patrullas Están sobreactuando. tuiteras que están sobreactuando ese show, digamos, porque hay una demanda ahí. En realidad eso es lo que explica mucho. Y yo creo que fue lo que en definitiva miró la Corte en un momento. Cuando la Corte hizo la variable y dijo, más allá de las presiones que son reales, más del 50% o 60% piensa que es culpable, ya está, yo tengo la mitad de la cancha, más de la mitad de la cancha, esperando que yo haga esto, y al revés, más de la mitad de la cancha me va a putear si no lo hago. Que es lo que uno tendría que mirar. Bueno, del por otro ahí lado. no todos los que la creen culpable la Es quieren cierto, presa esa es la otra- y humillada. Porque acá estuvo Alconada Amón más temprano. Sí, Alconada Amón cree que está bien condenada. sí. No la quiere ver presa. Bueno. Igual es por Carrió ahí dijo justo. eso, no importa. Carrió dijo eso, pero por ahí expresan Bueno, pero- algo, ¿eh? Sí, es cierto. Por ahí es más sofisticado pensar así. No, Yo no la termino de entender esa. yo tengo me cuesta una. seguirla. ¿Sabes por qué? Voy a usar una analogía un poco ripiosa. Pero es cuando agarran y mucha gente dice, hay un corte, sáquenlo a palazos. Y después, mucha de esa misma gente ve que hay una mina, una piba o un nene golpeado y te cambia la percepción. Porque vos una cosa es manifestarlo y otra cosa es ver el hecho Después consumado. ¿Sí? Lo que yo creo A que mí ocurre... tanto de Alconada como de Carrió se me hace que en el fondo saben que está mal condenada. No, bueno, lo que yo digo es que lo que creo que ahí hay una diferencia. Porque Cristina, quizá, a pesar de ella y en su propio beneficio, nunca se mostró como víctima. Vos podés cambiar la percepción con alguien cuando esa persona que era poderosa la ves en una situación de debilidad o de víctima. Cristina Claro. nunca se mostró como víctima. Entonces, yo creo que al contrario, hay mucha gente
que cuando la ve a Cristina en el balcón con la gente Sí. actuando así, ratifica su furia, justamente porque de última la prisión debería significar en algún punto la claudicación de un dirigente político. Sí, pero la y no está claudicación ocurriendo. también es algo como un signo más de culpabilidad. Ella lo ve como dignidad salir al balcón. Por eso digo, ella no se muestra como víctima y al no mostrarse como víctima, también uno podría pensar que evita que haya una empatía de algunos sectores que por ahí la ven culpable y no la quieren presa. Pero ¿se entiende? porque víctima y culpable son cosas distintas. Y me Claro. estás mezclando un poco. No, pero mostrarse. No, mostrarse como víctima, Sí. digo, ya nunca se mostró como víctima. O sea, Bueno, si víctima ella- de una persecución, sí. Sí, Lo pero que no no se muestra es pero, débil. bueno, estoy hablando, si querés la metáfora es débil, digo, no se muestra como una persona rendida, como una No. persona en débil. No es sumisa. Vos decís que si quisiera sumar apoyos o consensos debería ir No, por yo ese digo lado. que te cambia una persona que es una amenaza cuando se convierte en víctima, cambia la percepción de los ojos de los terceros. Sí, ella dijo una frase que en un momento en una reunión en donde dijo, yo cuando veía la angustia de quienes la rodeaban, cosa que la enojaba bastante, decía, no lloré, no quería a nadie No con quería ninguna que nadie actitud de esa, dijo, ¿usted cree que yo no sabía que iba a ir presa? Yo lo tenía muy claro, yo elijo ser parte de la historia. No me voy a ninguna embajada, no me voy a ningún Sí, lado, me voy a encargar de esto, porque yo elijo la historia. Sí, está claro. está Eso claro. dijo. Sí, sí. Bueno, Pero digo- Toto, ¿qué más sabés de No, la reunión de ayer? No, y la reunión de ayer me parece que hubo 2 o 3 puntos interesantes. Uno, que es por primera vez alguien le pone voz en una instancia privada, después lo hizo público, fue Grabois hablando de la instancia de la abstención electoral. Por lo que yo recogí, hay masivamente una decisión de no sumarse. Grabois cita un poco el episodio del peronismo proscripto en su momento, que si no me falla la memoria tuvo su pico máximo con Ilia, digamos que fue presidente con el 22-23% de los votos, pero hubo muchísimo baja concurrencia y mucho voto en blanco. Digo, una manifestación no es el momento cuando se está estructurando, puede ser Si fuera una una ejecutiva, sí, capaz. sí, puede ser una decisión tomada en caliente O una que expresión. 3 meses después decís, che, No. perdí No. concejales, perdí legisladores, perdí diputados nacionales, que voy a andar corriendo, voy a ir con el papelito, che, abstención, solo votó el 35%, No. y con eso, ¿qué hace? Andá a cobrarlo a otro lado. Entonces, Pero ese no me hubo parece. mucho eco alrededor. No hubo eco, pero son discusiones que se dan. Hablan de la gravedad de la Había cuestión. que ¿no? ver, porque en un momento Cristina dice que no. Yo el otro día cuando estuvo en minuto 1 se lo pregunté a Máximo. Máximo dijo, Cristina no, algunos lo van a plantear, pero tampoco él fue tan enfático en no. También abre un interrogante sobre es decir, yo lo pondría en la dimensión del abanico de variables que se empiezan a analizar en el peronismo. Yo creo que eso no va a prosperar. Pero bueno, es decir, la dimensión del hecho te pone a pensar con situaciones que en otro momento eran insólitas. Insólitas. Quizá hace 10 días era insólito que esté hablando Moreno en el PJ y que esté hablando como habló ayer. Habló de PJ, habló De economía. de economía, absolutamente. En un momento salta Abel Furlan Dicen que se y fue le muy largo. dice, che, Hay que hablar de Cristina. acá vinimos a hablar de Cristina presa y dice, a mí me llamaron para que hable de economía y salta Paco Manrique. ¿Vos estabas? Sí. Bueno, yo cuento sin Contá igual. saber que estaba. Vos corregime cualquier cosa. Vos Y salta- sabés más que y salta Paco Manrique y le dice, no, déjalo terminar el compañero que está explicando muy bien. Entonces había toda una cosa de que también cada uno tiene un rol. Yo había hablado antes con Moreno y Moreno me había dicho, por primera vez, después que me lo venía confirmando de manera sistemática mientras iban cambiando cosas, me dijo, dejó de ser un tema de conversación la candidatura. Es decir, la hipótesis de Moreno, candidato a diputado nacional a la provincia de Buenos Aires, con principios y valores, hoy dejó de ser un tema de conversación porque Moreno cree que se abre Sí. una conversación sobre lo que él llama proyecto. ¿Sí? Habrá que ver si eso prospera. Yo creo que el día miércoles o el jueves, si efectivamente Cristina vuelve a la casa y ese capítulo cierra quizás la parte más densa, después se va a empezar a conversar otra cosa y ahí sí va a haber que encontrar una dinámica para que todos esos matices
que ahora se unieron bajo la amenaza sobre Cristina se canalicen de una manera más ordenada, que es el debate que ha tenido históricamente el peronismo, por lo menos en los últimos 3 o 4 Bien. años. ¿Qué otro protagonista hubo ahí? Oh my God. No, Massa, que volvió al PJ, que habló, de alguna manera estaba en silencio, muy fervoroso Massa, algunos me decían que le llamaba la atención el fervor de Massa. Demasiado, decís. Alguien me decía, estaba muy fervoroso, Sergio, muy fervoroso. ¿Pero bien o raro? No, bien, pero fervoroso, qué sé yo. Exagerado, Cuando digamos. dos o ¿Como tres que personas, sobreactúa un poco? todas 2 o 3 personas me plantearon eso, que estaba muy... Es que el tema Cristina Presa a él lo enciende. Loco, Sí. son momentos. que levantaba mucho la voz. Sí. Y viste que cuando levanta la voz se le afina un poco la voz. Ah. Mira, pero Rita para- es masista. Rita No, sigue siendo mentira. masista. Mentira. Pero está bien, es que el tema Cristina Presa lo enciende ya sea en una o en otra vereda. A él lo... No sean No, mal. y No, después, pero digo- y después No hubo seamos algo malos. que me parece que también tuvo que ver con ese clima y es lo que abre el capítulo. Yo creo que Cristina, sobre todo con una Cristina en clave Puerta de Hierro, alojada en San José, yo el otro día lo escribí en Cenital, va a ser presa pero jefa, y lo que de alguna manera eso puede hacer, yo creo que si va a prisión a otro lado puede venir un tiempo bastante, por lo menos de incertidumbre, De cómo va a ser más esa a flor de piel. Claro. Ya hay, no digo que sea una catástrofe, pero digo, me parece que la incertidumbre sobre qué puede pasar ahí es mayor. San José cerquita. San Cerquita José. del Congreso, de Sí, la no, Casa pero además Rosada. si vuelve ahí, aunque esté ahí, me parece que empezás la segunda parte, cómo se ordena el peronismo con Cristina presa, pero jefa. Creo que esa situación, yo usaba la figura que de alguna manera la inmuniza para desafíos desde adentro del peronismo. Claro. Sobre todo del ecosistema peronista más cercano. Hablemos en claro, no veo las condiciones para que Cristina detenida, este clima de rebeldía que venía planteando Axel, se pueda canalizar en este contexto. No lo veo. Por ahí ocurre. Hubo Ok. una última operación en las últimas 48 horas, hasta ayer en el PJ, para ver si se volvían a plantear el tema de la concurrencia. Y de La Plata le dijeron, con Cristina sentenciada o no sentenciada, la imposibilidad de hacer concurrente sigue siendo la misma. Era una descripción, si se quiere, operativa de la elección, que hemos hablado sobre los problemas de la concurrencia, pero también era una definición política como diciendo, este episodio puede haber tenido muchísimo volumen, pero reordenar esa cuestión no lo iba a hacer. No sé si va a haber un último sprint para ver si eso cambia o qué puede pasar si el miércoles no ocurre y se asperiza todo Claro. Sí. con Cristina detenida. Para mí tiene ese fenómeno de inmunidad, por lo menos temporal. Está muy cerca el cierre de lista. Yo creo que vamos a estar, insisto, con el escenario Cristina en San José, hasta octubre, hasta el cierre de lista con octubre, en el clima de una unidad orbitando en torno a Cristina y quizá pudiendo ampliar un poquito más. El otro dato, y con esto te Sí. cierro. Vamos, carajo. Esto se mete en la discusión, ¿eh? Que tipo, ¿esto es algo del momento que se va a ir falopa o que se reorganiza y No, tiene no. sus consecuencias? Después, Es lo que todo el mundo está yo lo que discutiendo. creo que Cristina, si venía dando señales, va a tener desde ese lugar mayor, o debería tener, o especulo que puede tener, no es que no le estoy sugiriendo nada a Cristina, digo, uno imagina que Cristina desde ese lugar, pensando la dimensión del episodio, va a tratar de ser la mejor equilibrista para que todo eso se ordene, no para potenciar a un solo sector. A eso me refiero. Digamos, que Sí. esa posibilidad le puede dar. Y lo otro que para mí se abrió Último. con esto fue, ¿te acuerdas que hablamos el año pasado de Milei anti-Milei? Sí. Bueno, Que lo que tenía- también me parece que Sí. hizo ahora, si estábamos marchando hacia un procedimiento Milei anti-Milei, lo que hace ahora vuelve a tomar fuerza el ordenamiento de la política argentina en función de Cristina anti-Cristina. ¿Sí? Fulvo. Y hay, lo único que me queda ahí, hay una zona gris, que son los Carrió de la vida, ¿sí? Los gobernadores que no dijeron nada, algunos cordobesistas y qué sé yo, que no tomaron posición. No tomaron posición ni en defensa de Cristina, ni a favor del fallo de la Corte.
ahí me parece que hay como un núcleo que abre un interrogante sobre cómo se va a comportar. Porque ¿dónde van a caer? Claro, Si de un los lado, si del pichetos de la otro. vida, Ay, no digamos. puedo esperar ¿Dónde van a saber. caer? ¿Dónde los se van a pichetos de parar? la vida? Urtubey. No, Urtubey Urtubey jugó a sí favor jugó. de... Ah, ¿ya jugó a favor? Sí, venía. Bien, Juan Manuel. Ya venía teniendo comportamiento, de hecho, Sí. posiblemente sea candidato en Salta, Urtubey, por el armado Peronista. panperonista. Siempre Pero digo, lo banqué. me parece que se abre ahí. ¿Pichetto no dijo nada? Hay muchos actores que la miraron, ¿viste? La fueron siguiendo. Las Tuvieron ahí, ¿viste? Como orejeando. Bien. ¿Qué sé yo? Por citar un caso. Puyaro salió a decir la corte correcta, estaba muy bien, todos iguales ante la ley. Bereltine, y hubo otros gobernadores que Yarlora, por ejemplo. Charlora, por ejemplo, que guardaron, Muy digamos, no se subieron a una posición. Porque Habrá- Yarlora tenía 7.000 ahí en el Sí. PJ, abría el PJ, No, la puta bueno, que te sí, parió. sí, es cierto. Le decía, mejor me callo, hijo, porque si no se... Bueno, pero yo, No sabía qué hacer. yo pensé que Yarlora iba a ser uno de los primeros que salga, Claro. porque si hay un lugar donde vas a buscar y haces un pocito y encontrás un antikirchnerista, es Córdoba. Sí. Pero no, tampoco. Y él, por algún motivo, No dijo nada. se mantuvo con cierta... Muy movilizada Córdoba equidistancia. también, ¿eh? Sí. Gracias, Pablo Nos Totó vemos. Ibáñez. Uy, Se qué- terminó este me programa. refui, ¿Qué? ¿no? Ya. Pero ya viene el Chivo Rossi. Uf, viste que chivo. Ibáñez te deja inquietado. Me fui, son mis 7 minutos. Te vas de boca, Ibáñez, te das por la No, perdón. rama. Habla demasiado. No, lo que pasa es que a mí me cagaron cuando me pusieron el resumen antes. boludo. Ah, Viste, uy, yo- vamos a pelear. estamos muy apretados No, no, los no. viernes, boludo. No, Hay que hacer no, algo no. con Tenemos que hacer, o pasamos el resumen. Para mí el resumen Sí, va hay después. que hacerlo Yo vengo hablando Lo de que él no mismo. quiere. los viernes Al final. a las 12 de la noche. También es una Ah, para mí posibilidad. Es un honor. Me gustó cómo te cepillaste el otro día con Cristina. Lo vi desde las Europas, seguro ya lo charlaron. No. Sí, le dijo que que se le había dijo, cambiado el ay, no, que peinado. eso no estén así, ay, que podía ser así, ay, no sé, Iván, y es quien te dijo eso, ay, bueno, perdón, Cristina. Coquetearon. Me pasaron ese dato. Coquetearon el Pitu Ay, receloso. No sé quién te habrá dicho, y Pito, mientras, ay, ¿quién Sí. le pasa que lo suelte, Iván, y ese es mío? Tengo Ya algo para estaba decir. por abandonar a Cristina por eso.